Buenas noches para todos. Bienvenidos a esta nueva modalidad de presentaciones y discusiones de casos clínicos interesantes a través de la web, a través de Zoom. Esta noche tenemos a un invitado especial que desde Quito, Ecuador, se va a conectar con nosotros, nos va a compartir su experiencia con un caso clínico interesante. Para presentarlo y hablar un poco de esta nueva modalidad, les voy a dejar con la doctora Raquel Purnes, quien es parte de nuestro comité de educación, del comité de educación de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, y quien ha sido un poco la ideóloga detrás de toda esta nueva modalidad de presentación de casos clínicos. Así que Raquel, te dejo la palabra y bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias, Reinaldo. Bueno, ya venimos presentando nosotros discusiones online de casos clínicos, le hemos puesto del mes, pero en realidad van llevando ciclos de acuerdo a los casos y a las discusiones para que tenga un espacio de foro de discusión dirigido a la gente joven, a la gente en formación y también a los no tan jóvenes y formados para que aporten sus experiencias. Así que bueno, hoy empezamos una modalidad a ese caso clínico del mes que veníamos haciendo foro de discusión en la página web, el cierre con la presentación online en tiempo real para que el autor o el presentador de este caso pueda explayarse y se pueda hacer después un comentario interactivo de preguntas y comentarios entre los participantes. Así que bueno, tenemos como invitado al doctor Byron Campoverde, que es gastroenterólogo pediatra del Hospital Vos Andes de Quito, Ecuador, y al doctor Edgar Jativa, que es el vocal del capítulo de Ecuador de la Sociedad Latinoamericana de Gastropediátrica, y que vamos a tener el gusto de escucharlo y poder comentar este caso sumamente interesante. Bueno, Byron. Bueno, buenas noches con todos. Un gusto exponer este caso interesante acá que se dio en Ecuador. Anteriormente me había comunicado con el doctor Carlos Timosi y me dijo que pues íbamos a hacer una reunión de amigos, ¿no? Entonces con eso me siento muy confiado, muy atento a las sugerencias, a las preguntas. Hay una mano virtual que si hay alguna duda pues se podrá aplicar. Quiero agradecer de antemano al Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas, que fue donde pude observar este caso, y al hospital donde trabajo, en el Hospital Vos Andes Quito. No sé. Pícale encima y muévelo con las flechitas. Pero pícale encima. Ya, perfecto. Gracias. Bueno, en cuanto a la historia clínica, es un paciente masculino de 13 años de edad con antecedentes de caída de la escalera. Aparentemente se cayó desde el 6º escalón, sentado, posterior a lo cual presentó proctorragia escasa y dolor abdominal de 72 horas de evolución. En un inicio un dolor abdominal inespecífico, leve, moderado, que posteriormente se tornó intenso. Acude a urgencias de un hospital público, en el cual, bueno, en ese entonces yo no lo valoré, y lo habían valorado pues un estimado doctor de cirugía pediátrica ya en la ciudad de Puerto Viejo. Acude a urgencias con datos de un abdomen agudo oclusivo que meritó la parotomía y sigmoidostomía en asa. Dentro de la antropometría, todo normal, sin alguna alteración que nos llamara la atención. Al examen físico, se aprecia una equimosis perianal, no estigmas de traumatismo, y el tacto rectal se encuentra palpable una masa de consistencia blanda, ligeramente depresible, ¿no? Sin embargo, dificulta la micción, esta masa, no se obtiene sangre sobre el dedo examinador. Antecedentes patológicos de importancia, intencionadamente se preguntó sin encontrar algo que nos llamara la atención relacionado con el caso clínico actual. Bueno, en cuanto llegó el paciente, esto me pudieron pasar, ¿no? Del hospital de Manta, del IES de Manta. Fue la radiografía con la que ingresó el paciente. Lo que se puede ver es una distensión
una distensión de asas intestinales sin presencia de gas distal. Bueno, resumí prácticamente lo positivo para hacer un poco más dinámica esta presentación, en el cual se puede observar en la biometría hemática que llama la atención que hay una anemia de consumo, 9.6 gramos de decilitro de la hemoglobina, 28% del hematócrito, un PCR de 6, BSG de 26. Dentro de los demás estudios, pues se le hizo un perfil hepático, un perfil renal, sin alguna alteración de importancia, los tiempos de coagulación dentro de parámetros normales. Bueno, en el hallazgo intraoperatorio pudieron ver que ya había cambios en la vascularización, cambios en la coloración del haz intestinal. Se puede observar esta masa que está señalada con esa flecha de color. Lo que les llamó mucho la atención a los cirujanos, no tenía muy claro qué era. Ellos pensaron que se trataba de un tumor, ¿no? O de algún tipo de linfoma, de cáncer, ¿no? Entonces lo que hicieron es simplemente derivar para evitar la necrosis del intestino y pues hicieron una colostomía en eso. Se realiza un TAC abdominopélvica posquirúrgico en el cual se puede apreciar ahí esta masa gigante. En la imagen presacra impresionada de recto, aparentemente desplaza la vejiga hacia adelante. Esto les llevó a los doctores, según me comentaban, ahí que solicitar los marcadores tumorales, ¿no? El CA199, el cual se encuentra dentro de parámetros normales, y el antígeno carcinoma embrionario de características normales. Igual podemos ver aquí, la única falla que yo veo en esta tomografía no está reportada las unidades Hansfield, nada más esas placas fueron las que pude obtener cuando me refirieron al centro donde recibí a este paciente. No tuvimos otra imagen de mejor calidad. Igual una resonancia magnética donde se puede apreciar la misma masa. En este contexto, pues recibimos al paciente, prácticamente nos lo derivaron para que nosotros le podamos hacer una colonoscopía completa en la cual nosotros podamos identificar las características ecográficas mediante ecoendoscopía y ante la posibilidad de hacer un PAF de dicha masa. Ante esto nosotros hicimos una colonoscopía por el estoma de manera retrógrada hacia sigma y recto, en la cual podemos ver en la imagen de la izquierda esta masa, ¿no? Nosotros podemos ver que también hay lesiones inflamatorias, puede ser por la desfuncionalización del sigma y el recto. También se puede ver que en cambio por la exploración recto-sigmoidea, es decir, por el orificio natural, es de que se aprecia mejor esta masa que prácticamente ocupa toda la lumen intestinal. Se puede ver ahí una úlcera en la periferia del tejido ante esta colonoscopia. Bueno, ahí lo que pudimos encontrar también yéndonos desde sigma, esas áreas eritematosas, encontramos también por ahí una úlcera en el recto, y cuando fuimos en cambio por el otro lado, por la ostomía, hacia ciego, podemos observar un intestino prácticamente de características normales, válvula ileocecal sin alteraciones. Indicar que hicimos biopsia de todas estas lesiones, de sigma, de recto, de la úlcera, de la masa. Se procedió a hacer entonces una ecocolonoscopía, sería en este caso, en donde podemos ver esta masa que se puede ver que tiene unos spots hiperecogénicos. Se puede ver también que depende de la segunda masa, que no hace cuerpo con vejiga, ¿no? Prácticamente se ve esta lesión que es isoelástica mediante la elastografía, no concerniente como una masa tumoral, ¿sí? Podemos ver ahí también que depende pues de la segunda capa, ¿no? De la submucosa del intestino. Desplaza la vejiga hacia adelante tal como se veía también en la tomografía. Bueno, entonces se procedió a hacer el PAF, ¿no? Se introdujo pues el catéter, en el cual se logró extraer con una aguja 22
pudimos extraer los tejidos. Sin embargo, se puede observar que prácticamente era tejido sanguíneo, lo cual nos llevaba a pensar de que probablemente estábamos erróneos y que no alcanzamos a tomar, pues, ¿no? Pero básicamente, como ustedes pudieron ver en la elastografía y en la ecografía, prácticamente era este contenido hipoecogénico con estos spots hiperecogénicos. Entonces, estábamos muy seguros de la toma de esta biopsia. Enviamos estas muestras a histopatología. La muestra de aquí, una disculpa de antemano, ¿no? Por la calidad de las plaquitas no era tan buena, preferí no colocarla, y también los padres habían llevado las mejores para una segunda opinión en su momento, entonces no teníamos más contenido. Esto se hizo en otro instituto, este histopatológico, entonces nos fue muy difícil. Sin embargo, fue posible obtener estos reportes histopatológicos para poderlo presenciar aquí. Retiré los nombres del paciente por el bien del mismo, para ocultar su identidad. Entonces, esta biopsia es de la erosión rectal y también de la úlcera en recto. Prácticamente lo que nos indica el patólogo es que se ve un cambio regenerativo, pero sin atipias en las glándulas crípticas. También se ve la lámina propia, que presenta leve congestión con cambios reparativos y un leve infiltrado superficial de tipo linfoplasmocitario y algunos neutrófilos dispersos, ¿no? Entonces concluye una proctitis congestiva crónica, activa focal, asociada a erosión superficial, y las biopsias colonoscópicas de la lesión ulcerada pues confirman una mucosa rectal con signos de congestión, ulceración, inflamación crónica activa inespecífica asociada, ¿no? Sin embargo, no se observa algún agente etiológico ni cambios neoplásicos asociados en las muestras examinadas. Así también se tomó de sigma, igual se concluye que es una sigmoiditis crónica, activa leve focal inespecífica, tampoco se observan cambios tumorales. Mientras que en las biopsias del PAF, de la lesión, sí, del PAF, entonces, cuando hicimos la captura, se puede decir, o la aspiración de la captura de la aguja de aspiración, nosotros pudimos observar que no se observan signos de inflamación supurada ni otros cambios neoplásicos en las muestras examinadas, y lo que se aprecia es un material hemático coagulado compatible con un hematoma de la pared rectal, es decir, se trataba de un hematoma. Claro, yendo de una manera retrospectiva parece un poco más fácil, más sencillo, sin embargo, estaba creíamos que se trataba prácticamente de un tumor en ese entonces. Bueno, igual se puede observar que no hay elementos celulares típicos ni atípicos en los extendidos examinados, igual negativo para cambios neoplásicos. Todo salía concerniente para un hematoma de pared rectal, tanto por elastografía y la ecoendoscopía, las biopsias también. Prácticamente no había otro dato de alarma en el paciente clínico, ya que pudimos ver que se trataba de un paciente eutrófico sin algún componente de importancia. Entonces aquí, bueno, antes de continuar quería abrir un pequeño foro de discusión en base a lo que hemos leído también el caso que estaba publicado, una masa palpable en región rectal, sospecha de, bueno, aquí le pusimos de cáncer, pero bueno, es de una masa tumoral versus un hematoma intraluminal. No sé si es que hay algún aporte antes de continuar. Pueden levantar la mano o abrir el micrófono como quieran para hacerlo ordenado. Adelante. Bueno, el único aporte que yo podría hacer es que cualquiera de las dos alternativas son bastante poco frecuentes en la edad pediátrica, ¿no? Claro, totalmente. Por supuesto, uno tiene que descartar el peor escenario, que en este caso sería el tumor, pero un tumor de recto con características de malignidad o también un hematoma posterior a un traumatismo a ese nivel, las dos son situaciones clínicas un poco infrecuentes, y tal vez eso es lo interesante del caso, porque estamos hablando de una situación que realmente es muy, muy particular, ¿no? Claro que sí, totalmente de acuerdo. A nivel del coagulograma de este paciente, de las plaquetas, coagulación, etcétera, ¿tenía algún antecedente? No,
Prácticamente no. Bueno, lo quería dejar un poquito al final. Se le investigó al paciente sobre todo, no quería meterlo al principio en el sentido de que no quería cambiar un poquito el foro de discusión, pero al paciente lo investigaron incluso el hematólogo, buscando intencionadamente si había alguna alteración, alguna discrasia sanguínea o algo, pero prácticamente no. Y no había ningún antecedente de importancia, antecedentes de sangrado, quimosis, no había antecedentes en los padres tampoco de alguna enfermedad hematológica y tampoco el uso de medicamentos. Prácticamente era un niño sano, ¿no? Es un niño sano. Una pregunta, en la punción por aguja fina que ustedes hicieron por ultrasonido endoscópico, ¿ustedes pudieron drenar ya en ese momento? Ustedes estaban bastante orientados hacia la posibilidad de que se trataba de un hematoma. ¿Ustedes pudieron drenar el hematoma? Ya. Cuando se hizo la aspiración con aguja fina, claro, sí estábamos nosotros pensando en la posibilidad de que se trate de un hematoma. Bueno, por las imágenes también que anteriormente expuse. Sin embargo, estaba ahí el problema, la gran duda, ¿no? Como usted lo dijo al principio, de en verdad si era una masa, porque tampoco no estaba muy bien referida, a pesar de que las unidades Hansfield no estaban reportadas, con lo único que contábamos era con el que teníamos, y a nosotros nos derivaron para hacerle prácticamente la colonoscopía y el estudio ecográfico. Pero sí, o sea, tuvimos esa gran sospecha, pero como usted lo comentó también, es muy poco frecuente, están casos reportados como ya voy a comentar más adelante. Entonces, sí hubo eso, pero tampoco quisimos drenarle por la posibilidad de tener una hemorragia, ¿no? De mayor importancia, Sí. porque es una masa grande. Muy interesantes son las imágenes econdoscópicas, porque de hecho tú estás hablando de una lesión, la describen econdoscópicamente como una lesión submucosa, Así y es, fíjate que la econdoscopia te da el diagnóstico, la econdoscopia te está diciendo que tiene todo el aspecto de un hematoma. así Entonces, es, así es, y así es. esa es una de las indicaciones fundamentales de la econdoscopia, ¿no? La evaluación de esas lesiones submucosas, porque es a través de la econdoscopia que podemos realmente un Definir las poco, capas, sí, exactamente. así es, totalmente de acuerdo. Bueno, seguimos pues. Bueno, perfecto. Bueno, prácticamente es un cuadro muy poco frecuente documentado en la bibliografía. Sí, concluimos como un hematoma intramural intestinal espontáneo. En función de eso fuimos a la revisión bibliográfica para tratar de mejorar la resolución de este paciente, de este caso, ¿no? Bueno, si nosotros nos metemos a PubMed, tomé un screenshot, nada más para que vean la rareza de esto. Puse nada más como bowel intramural hematoma. Vemos que están como 312 publicaciones, ¿no? Sin embargo, si yo le coloco como bowel intramural hematoma in children, esto baja 80 publicaciones, es una patología extremadamente rara. Y me atrevería a decir que el 98% de las publicaciones son casos reportados, Eh, Tanto es así que yo voy a empezar a hablar muy rápidamente de este artículo que encontré, que sí es en adultos. Se trata de hallazgos en imágenes del hematoma intramural intestinal espontáneo. En primer lugar, porque quería dar un enfoque a las imágenes que nosotros también les presentamos aquí. Eh, este es un estudio español que se hizo en Argentina y lo que trata de describir prácticamente es la semiología, diagnóstico tomográfico. Define aquí que es frecuente, uno de 2.500 casos con el uso de anticoagulantes, sobre todo con heparina de bajo peso molecular, que se presenta en adultos, más no en niños. Es más alta la frecuencia en adultos, ¿no? Como podemos ver, aquí están prácticamente personas adultas mayores, ¿no? Lo que sí que he puesto estos cuadritos, sobre todo es por la sintomatología. En la semiología concuerda el 100% de los pacientes tuvieron dolor abdominal y los demás casos pudieron ser inespecíficos, náuseas, vómitos, datos de oclusión intestinal, ¿no? Otra cosa es que también en la tomografía está muy bien definido y ese creo que es un error y muchas veces acá, bueno, al menos acá en Ecuador no reportan las unidades Hansfield. Entonces aquí se puede ver que, claro, son muy poquitos pacientes, sin embargo se puede ver que comparten esta peculiaridad. Tienen una media de 48 unidades Hansfield, prácticamente que es contenido sangre, y pues podemos ver en las imágenes muy similares a las imágenes que acabé de presentar en nuestro paciente.
¿no? En la otra, pues ahí podemos ver. Hay algunos otros datos que encontraron, pero tampoco lo describen los autores como muy concerniente a este. Pudieron encontrar hemoperitoneo, hiperdensidad de la grasa del mesointestinal en algunos casos, pero nada más. De todas maneras, concluyente, pues no lo creo. Muy pocos pacientes y sobre todo en adultos. Y este estudio fue hecho en 8 años. Entonces, para que vean la rareza de esto, ¿no? Este estudio, este estudio fue el que más me encantó, si bien es viejito, por eso está de estas características, es de los años 70 en un hospital de Chicago, un hospital de derivación, se puede decir. En ese entonces, según referían los autores, lo que encontré era de derivación incluso nacional. Y está muy claro en el sentido de que clasifica el autor de 0 a 10 años, de 10 a 50 y mayor de 50 años, ¿no? Con las posibles etiologías. Cabe indicar que, bueno, a lo mejor está un poquito sesgado porque de 10 a 50 pueden haber muchos, ¿no? No sé si fueron más niños o más adultos en este grupo. Y pues el otro sí está muy concluyente. El sitio del hematoma de estos pacientes fueron esófago, duodeno, intestino delgado y colon. Y básicamente se puede ver que tienen 274 casos. Entonces ya es un número muy grande, por lo cual me gustó muchísimo. De todas maneras, vamos a ver que sobre todo en los adultos, como estaba en el artículo anterior, la anticoagulación es el más frecuente, ¿no? El uso de anticoagulantes y todo, sobre todo en los adultos, y pues a partir de 10 a 50 años. El trauma, a diferencia de ellos, como podemos ver, a diferencia del adulto, es más frecuente en los niños. Tal es así el caso que pudo ser como nuestro paciente. Aún así, si ustedes se fijan, más frecuente este tipo de hematomas es en el duodeno, más no en el colon, como se ve ahí. Las discrasias sanguíneas, esto quizá conteste un poquito a la gran pregunta que hizo la doctora Furnes. Buena observación. Genoschönlein o discrasias sanguíneas, claro, es muy frecuente en los niños, sobre todo menores de 10 años. Y pues generalmente está se puede ver más en el intestino delgado. Otra cosa interesante que aquí ya lo menciona y que les iba a comentar más adelante es que los procedimientos, muchas veces incluso solo con hacer una endoscopía, una colonoscopía con toma de biopsia, a veces vemos que nos puede sangrar, algunos niños nos tienden a sangrar un poquito más que otros, pues prácticamente esa puede ser la causa de grandes hematomas. Incluso en uno de ellos, en un artículo que leí, le ocasionó la muerte porque tuvo un sangrado y sin alguna alteración de una discrecia sanguínea y también un cuadro abdominal obstruido, lo cual ocasionó una necrosis severa al niño porque se fue a su casa y pues no se observó a tiempo y falleció. Causas desconocidas también vemos que puede ser en un menor porcentaje y causas pancreáticas. Entonces prácticamente, como se puede concluir aquí, el sitio del hematoma más frecuente es duodeno e intestino delgado, pero en el colon muy raro y menos aún en esófago, ¿no? Aquí también cabe indicar, este artículo es bueno porque resume sobre todo el manejo de los pacientes, ¿no? Una que solo es una conducta expectante y una conducta quirúrgica, con estudios variables, por lo cual tampoco son concluyentes. Ahora, como ustedes pueden ver aquí, prácticamente lo que comentaba al principio, ustedes ponen este título en el PubMed y pueden ver que hay casos publicados prácticamente. Hematoma intramural espontáneo duodenal por una manifestación de un NONA, de un Willebrand, por una endoscopia alta que les comentaba, ¿no? Pacientes que tienen heparina de bajo peso molecular, entre otras cosas, ¿no? Ahora, traté de buscar algo acerca del manejo. Cada quien tiene prácticamente su manejo, excepto de la heparina de peso molecular, que se ha visto en el estudio, sobre todo en los adultos, ya está bien consensuado, que en ellos la conducta debería ser expectante y el manejo nada más de estas heparinas de bajo peso molecular o de anticoagulación y ver si cede el hematoma y pues ese sería. Pero en estos casos, sobre todo los traumáticos, quise ver algo, pero muy pocos artículos. En todo caso, esto se acerca un poquito, a pesar de que son de adultos y apenas 2 casos reportados en los chinos. Pudieron observar 2 casos. 19 horas. 2 casos reportados, sobre todo en colon descendente, que es lo que más me interesaba buscar, que esté muy relacionado a nuestro paciente. Entonces, en el caso 1, pues vieron que
El sangrado fue secundario a un tumor. En este paciente le hicieron una hemicolectomía y le fue muy bien, sin ningún problema. En el caso de abajo pueden ver que está muy parecida a nuestra colonoscopía, la masa como se ve ahí, muy parecido. Pero este paciente, a diferencia del nuestro, no fue traumático, sino que estaba usando heparina de bajo peso molecular. Entonces, en este paciente lo único que hicieron fue vigilancia y control ecográfico hasta la resolución del mismo. Tardó 2 meses en solucionarse y prácticamente nada más. Bueno, pues concluyendo, vamos a ver que el hematoma intramural espontáneo es una patología infrecuente en niños y más aún en colon y esófago. Hay muy pocos casos reportados. Se desconoce si hay mayor prevalencia asociada al sexo, etnia, ¿no? En estos grupos. Se considera una urgencia médica y hay varios reportes de casos por varias patologías. Sin embargo, no hay una revisión grande, metaanálisis, revisiones importantes, excepto el que les comenté de este grupo de casos de 274 pacientes, que es muy interesante. Vamos a ver que de la etiología, pues prácticamente podemos definir que los dos principales son el uso de anticoagulantes, más en el adulto, trauma, más en el niño, discrasias sanguíneas como Genoscholin, leucemia, linfoma, el mieloma en el adulto, PTI, hemofilia, e incluso algunos hablaban de quimioterapia que tuvieron algún caso reportado, cosas mucho más raras, ¿no? Podemos ver que puede ser secundaria a procedimientos y causas idiopáticas. Bueno, el sitio del hematoma concluimos, ¿no? Que más frecuentes en el duodeno, en el intestino delgado, pues puede ser en yeyuno o ilio, el colon también y el esófago, cada vez más raro. Bueno, el diagnóstico, prácticamente una historia clínica bien detallada. Los antecedentes de discrasias sanguíneos, como ya se comentó antes, es de vital importancia ante esta patología. Los antecedentes de trauma, el examen físico completo y ver si se trata de una obstrucción intestinal. Aquí me iba a tener un poquito en los exámenes de imagen. En los artículos que estaba leyendo decían que, por ejemplo, no era tan sensible en específico, por ejemplo, los estudios varitados, porque simplemente no pueden ver el grosor de la pared. Probablemente te puedan describir como una obstrucción, ¿no? U otro dato de importancia ahí, o perforación, pero más no el grosor de la pared. La ecografía sí, y de hecho lo consideramos hasta ahora como uno de los primeros estudios a hacer en casos de dolor abdominal o que se sospeche de una obstrucción, un apéndice, ¿no? Sin embargo, también hay que tener pericia y debe siempre reportar el grosor de la pared intestinal. Sin embargo, los más sensibles y específicos y que prácticamente en todos los artículos lo mencionan es la tomografía y pues el estudio endoscópico, ¿no? Endoscopía, colonoscopía para estos casos. Claro, si no es un abdomen agudo que necesite urgente pues una laparotomía, como el caso de nuestro paciente, para evitar la necrosis intestinal, entre otras cosas. Y otra cosa muy importante que traigo a colación es que generalmente estos hematomas intramurales generalmente aparecen en el intestino y vemos que son dependientes de la submucosa, ¿no? Tal como pudimos ver en el caso de nuestro paciente. El manejo. No existe una guía de manejo para esta patología, excepto pues en los pacientes anticoagulados que ya les comentaba y que la conducta es de expectante y control ecográfico. La bibliografía es escasa, hay solo reportes de casos. Si hay antecedentes de uso de anticoagulantes, se sugiere suspenderlos y esperar la evolución. Ahora, aquí en este punto, cuando es traumático, pues el manejo es un poquito a deliberar, ¿no? Entre expectante versus drenaje y cirugía. Y mientras que en cirugía, en el peor de los casos, ¿no? Y dependiendo también la causa que sea, pues una resección, intestinal. Entonces, aquí pongo a tela la siguiente discusión, la discusión de posibles conductas terapéuticas. Drenaje percutáneo endoscópico, cirugía o expectante. No sé si quieran hacer algún comentario ante esta situación. A ver, ¿qué opina el doctor César Oviedo? Buenas noches, doctor. Abra su micrófono.
Creo que el doctor está conectado, pero no estoy oyendo. Sí. Doctor Oviedo, ¿está ahí? Ahí, ¿me escucha? Ahí, perfecto. Buenas noches, ¿cómo está? Ya. Bien, bueno, más o menos, no tan bien que se diga, pero no podía perderme este caso acompañando a Byron y a todos los compañeros de la sociedad latinoamericana. Un caso muy, muy interesante porque me ayuda personalmente a tener una imagen de 1980 o 70 y esta época. Me explico. Alrededor de la pregunta de Byron, la conducta expectante no la dejaría, debería ser una solución definitiva. Si estaríamos en 1980, yo personalmente hubiera hecho la colonoscopía, le pincho, sale sangre, es un hematoma, no va a haber ninguna otra cosa porque hubo un antecedente traumático. Eventualmente se le abre con una aguja de precorte y se drena completamente, como no hay una afectación del estado general y no hay un constante sangrado porque ya se controló, la solución para mí era esa en 1980. En el mundo actual que contamos con una tecnología extraordinaria y muchos recursos, generalmente muy mal utilizados, porque damos uso a rienda suelta de toda la tecnología. Me pregunto, y ahí da mi conflicto. Todos los recursos que hablamos no los tenemos en el campo, en hospitales pequeños, en pueblos, donde eventualmente podemos tener un endoscopista que sí esté entrenado en hacer una rectosinodoscopía, aunque sea con rígido, hace un precorte y se acabó el problema. Entonces, a mí me llama la atención y me deja mucha enseñanza este caso de cómo debemos proceder en este tipo de pacientes donde no hay una bibliografía, un cúmulo de conocimiento a través de la historia, y más nos da la vejez, la escuela, la academia durante años, antes que la experiencia que puede contarse en el mundo. Le felicito nuevamente, Byron, y a todos los compañeros. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su intervención. Byron, yo te comenté que si era posible tener acá en la sala a los cirujanos, que se conectara por lo menos a alguien del equipo quirúrgico. Sí, justamente eso me olvidé también decir al principio. Estábamos listos con el doctor, lo que pasa es que el doctor le llamaron una cirugía de urgencia, pero le llamaron como hace una hora, yo creí que se iba a desocupar, pero no nos ha podido contestar, creí que se iba a conectar en el trans. Pero bueno, también les voy a comentar yo acerca de la evolución del paciente y qué se hizo. No se preocupen. La visión del cirujano es muy importante porque o sea, viendo el relato que tú haces del caso clínico, los primeros que evaluaron al paciente fueron los cirujanos, hicieron el diagnóstico de un abdomen agudo, de una obstrucción intestinal, y se fueron directamente a una conducta quirúrgica, ¿no? A una laparotomía exploradora, ¿no? Justamente por eso. Ajá. Sí, dime. Es que justamente eso le iba a comentar que, claro, ellos vieron un abdomen agudo, obstructivo, ¿no? Entonces, esa fue la urgencia de ellos operar. En todo caso, pues como vieron los cambios de esa esfacelación del tejido friable, cambios de coloración, decidieron derivarle y esa masa no le tocaron. Tuvieron miedo, me dijo así sinceramente, no es por por echar leña, ¿no? Los propios cirujanos me dijeron, teníamos miedo porque no sabíamos a qué nos enfrentamos con esa masa ahí. No sé si era sucedáneo a quimioterapia, radioterapia. Preferimos investigarle bien, quizá intraluminal, con biopsia, con PAF, y pues lógicamente hacerle. Pero no quisieron ni tocarle según lo que ellos me comentaron porque tenían miedo, creían que estaban ante algo desconocido. Claro, es muy frecuente que a lo mejor en adultos vean muchos tumores, cánceres como se comentó anteriormente, pero en un niño muy raro, entonces prefirieron no tocarle y así nos lo mandaron. Es lo que me pudieron decir los cirujanos. Y lo que hicieron fue derivarlo y no tocarlo. Así es, eso es lo que es. Y yo pienso que precisamente las conductas tal vez tengan que ver con la forma de presentación clínica, porque tal vez una conducta expectante
es viable en un paciente que de repente un paciente adulto que está coagulado y hace una lesión de este tipo, pero Exacto. sin obstrucción, ¿no? Sin signos obstructivos. En este caso, el paciente, y la imagen endoscópica que tú presentaste es muy interesante porque vemos cómo el hematoma obstruyó completamente la luz. Y eso fue lo que produjo el cuadro obstructivo. Frente a una obstrucción intestinal, obviamente tienes que tener una conducta un poco más agresiva, ¿no? Claro que sí, claro que sí. No sé si hay otro comentario para dar pie a la siguiente diapositiva y comentarles del desenlace del paciente. Si hay alguien que quiera participar y que tenga algún comentario, estos casos son interesantes porque uno puede comparar con experiencias previas, personas que han tenido casos similares y han de repente asumido una conducta diferente. Yo estoy viendo los participantes, hay gente que trabaja en hospitales de referencia nacional de diferentes países, así que tal vez podríamos pues, comparar esta experiencia con otras similares, así que existe la posibilidad de participar para quienes lo deseen. Y si no hay comentarios, Byron, continúo. Perfecto. Bueno, aquí cabe indicar que nosotros lo que hicimos, bueno, después del PAP vimos que hubo un pequeño sangrado. Entonces, bueno, como dice el doctor Oviedo, ¿no? Prácticamente si fuera un hematoma se debería ir, pero lo que nos llamó la atención es que, bueno, con la tecnología que teníamos se trataba la segunda capa, una capa muy vascularizada. Preferimos tomar la opción de una conducta expectante mientras hacíamos una reunión con los cirujanos de aquel instituto. Ellos nos derivaron nada más para investigarle, pero cuando ya tuvimos esto, pues lógicamente hicimos una pequeña reunión con ellos. Entonces, bueno, riesgos, beneficios, con la poca bibliografía, decidimos esperar ya que las condiciones abdominales eran ya buenas, ¿no? Entonces vimos que la evolución era lenta. Al principio había una disminución escasa de volumen, no había una patología hematológica asociada, pero vimos que en los hallazgos ecográficos más bien empezó a aumentar el volumen. Entonces, ante este riesgo, pues nos volvimos a reunir y entonces se decidió prácticamente por el drenaje, riesgo, beneficio, le hablamos a los papás lo que podía pasar y todo, que pueda haber un sangrado excesivo. Entonces, prácticamente hicimos lo que el doctor Oviedo nos acaba de comentar, ¿no? O sea, hicimos el drenaje, este fue quirúrgico, nosotros estábamos ahí cerca, pero le hizo un drenaje nada más hasta ver hasta dónde dejaba de sangrar, digámoslo que así, ¿no? O salida de contenido, se puede decir así, ¿no? Entonces, sí, había al principio algo de contenido hemático, aproximadamente unos 20 cc, y luego contenido cero hemático y dejó de salir. Después de eso hicimos el seguimiento ecográfico y empezó a disminuir totalmente, ¿eh? Resolución en 3 semanas, desapareció prácticamente el hematoma, ¿no? Y pues al mes de eso, los cirujanos decidieron reconectar y el procedimiento sin complicaciones. Pero cabe indicar que esto fuimos paso a paso, ¿no? La verdad es que nosotros no decidimos hacer ningún drenaje al principio, o sea, no sabíamos si es que eso nos iba a sangrar más porque era dependiente de la segunda capa. Más que nada por eso la verdad, como nadie tenía experiencia en este tipo de caso, temía, ¿no? Porque estaba uno enfrentándose un poco a lo desconocido. Pero prácticamente con este manejo nos fue bien. Nos asustamos al principio que empezó a aumentar el tamaño de la masa, el niño ya tenía mucho dolor y todo, entonces decidimos el drenaje quirúrgico, ¿no? En todo caso, incluso la posibilidad de la resección de esa parte también era muy posible. De hecho, estaban listos los cirujanos para eso, si es que se complicaba el cuadro, pero cuando empezó a sangrar ya quedó mínimo residuo después del drenaje, pues ahí sí le hicimos el seguimiento ecográfico y prácticamente no se resecó nada en el paciente y pues se pudo resolver. El paciente ha estado en seguimiento, no ha habido ninguna complicación, le ha ido bastante bien y prácticamente pues esa fue la solución con este paciente, ¿no? Gracias. Muy bien, Byron, muy bien, Byron. De verdad que es un caso muy bonito y muy bien documentado, ¿no? Que es lo interesante, documentar los casos y utilizar todos los recursos tecnológicos. Yo tengo una pregunta, ya tú obviamente conoces el caso mejor que nadie. ¿Hay algo que tú hubieses hecho de manera diferente ahora que conoces un poco más sobre estos eventos y este tipo de lesiones? ¿Hay algo que hubieses hecho diferente?
Claro, bueno, lo que nosotros teníamos en mente con el doctor Carlos Robles, que es uno de los mejores endoscopistas, claro, de adultos acá en Ecuador, con el apoyo de él, pensábamos tratar de dejar un dren ahí en un inicio, en lo mejor ver si es que por ahí drenamos. El asunto es que como también, como ustedes pudieron ver, ese tejido era muy friable, como le repito, teníamos miedo a lo desconocido, incluso consultamos con algún experto en Estados Unidos, vía online, y él también nos decía que la verdad él tampoco tenía experiencia en estos casos y que preferiría, él era muy candidato, muy renuente a y él también nos decía mucho conducta expectante. Él también era de ese pensar, ¿no? De ese pensamiento de que conducta expectante. Pero nosotros teníamos en mente dejar ahí colocado un dren ahí, claro, guiado con la ecoendoscopía y dejarlo colocado ahí. Eso se nos ocurrió. Sin embargo, nos dio mucho miedo hacer este tipo de cosas con el paciente, ¿no? Cuando no está tan bien documentado este tipo de patologías. Sí, la econdoscopia es un recurso ahí, aquí muy importante. Hay un comentario de la doctora Adalis. Dice, buenas noches, excelente caso. Tuve la experiencia de tener una paciente de 9 años con un hematoma intramural en duodeno post-endoscopia y la conducta fue expectante, se recuperó de manera excelente. Así es. Eso un poco viene está relacionado con la casuística que tú presentaste, donde existe el riesgo de hematomas post-endoscopia. Así, más frecuente en duodeno, sobre todo. Perfecto. Bueno, Byron, pues muchísimas gracias y felicidades. Excelente caso y excelente presentación. Muchas gracias. Excelente. Y yo creo que acá nos deja mucha enseñanza el saber esperar, una administración racional de los recursos y seguir las pautas, no apurarse, porque a lo mejor hubieran provocado una descompresión hemática aguda en este paciente que lo podría haber llevado a un shock. Entonces, esto nos deja mucha enseñanza de que hay que seguir los pasos, ser racional en esto, y además saber utilizar los recursos que se tienen, y la verdad que una presentación excelente porque nos ha dado muchísimos datos y el entusiasmo de cómo poder enfrentar y resolver casos poco frecuentes que se nos van a presentar en el transcurso de la profesión, pero saberlo hacer bien, racional y utilizar los recursos lo mejor posible. O sea que la verdad que muy bien, mucha enseñanza. Muchas Bueno, gracias. muy bien.